y enlace metálico para sólido. O sea que entonces nosotros vamos a ver ahora Lewis, Trepet, hibridación, y la semana que viene vamos a ver orbitales moleculares, que sería lo nuevo. ¿Qué cosa es lo que me interesa que ustedes tengan claro de cuando vamos a ver enlace covalente? Que en enlace covalente se están compartiendo los electrones en enlace. Y esa es una diferencia fundamental cuando uno lo plantea con un compuesto iónico, donde las cargas están bien definidas sobre la especie más electronegativa, la carga negativa, y la carga positiva sobre la especie menos electronegativa. Los electrones en este enlace se van a compartir con diferente intensidad. ¿A qué nos referimos con la intensidad? Que la carga va a estar orientada fundamentalmente hacia la especie más electronegativa cuando hay una diferencia de electronegatividad entre las especies no metálicas. Recordemos que cuando estamos hablando de elementos metálicos son fundamentalmente los elementos del grupo 1 y 2 y algunos elementos del grupo 3. En ese sentido, cuanto mayor diferencia de electronegatividad tengan las especies que estén presentes en ese enlace, menor va a ser la característica del enlace covalente, tendiendo, cuando hay una diferencia muy marcada de electronegatividad, como en el caso de un elemento del grupo 1 y el flúor, el compuesto sería iónico. Bien, en este caso hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, que cuando estamos hablando de enlace covalente, en los compuestos podemos tener enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. En este caso, del compuesto que tenemos puesto acá, que presenta un enlace triple, los compuestos son homonucleares y la interacción entre cada uno de ellos es igual, porque no existe diferencia de electronegatividad entre uno y otro. Bien, ¿qué cosa me interesa que ustedes recuerden y tengan presente a la hora de formar una molécula covalente? Que existe una primera, siempre que se va a formar un compuesto es porque ese compuesto tiende a tener una menor energía. Todo sistema tiene menor energía respecto a los átomos aislados. Y esto se debe a la atracción que existe en los núcleos entre sí. La distancia de enlace, que es lo que está marcado por esta longitud del enlace, la distancia de enlace entre esos núcleos, los mismos, y por la repulsión cuando ocurren distancias pequeñas entre ellos. Una pequeña distancia de enlace nos está indicando que existe una fuerte atracción entre ellos y que ese compuesto es muy estable. Eso es importante cuando lo veamos más adelante teoría de orbitales moleculares. Bien, en este caso, claramente la molécula es homonuclear, por eso se plantea una nube electrónica similar entre los elementos que conforman ese enlace de esa molécula simple. Bien, veamos un compuesto un poquitito más complejo en cuanto a la interacción de elementos. En este caso el eteno, no nos interesa la nomenclatura, no me interesa acá la nomenclatura de compuestos orgánicos, me interesa acá marcar qué cosa. La diferente característica en cuanto a la intensidad de los enlaces que se forman cuando es un enlace simple, cuando es un enlace doble o cuando es un enlace triple. Cuando tenemos un enlace simple, es un enlace directo entre los átomos. Este es un enlace del tipo sigma. Es un enlace frontal. Siempre que exista un enlace simple, ese tipo de enlace es frontal y es sigma. La aparición de un segundo enlace o un tercero no puede ser ya frontal y es un enlace lateral. ¿Qué ocurre en este caso entre orbitales P, que son orbitales que tiene presente el carbono? Si ustedes no recuerdan la diferencia entre un orbital S, un orbital P y un orbital D, deberían ir a revisar ese concepto dentro de los textos de química general. Bien, lo que estoy marcando acá,
Cuando hablo de un solapamiento, es la formación de un enlace que no es frontal, un enlace lateral, por tanto, un enlace menos intenso. En este sentido, ¿qué quiero marcar acá? Que en el caso de el hidrógeno, el orbital que está formando enlace es un orbital S con un orbital P o un orbital híbrido, como vamos a ver más adelante. Por tanto, perfectamente uno puede plantear interacciones a la hora de formar una molécula, como en este caso ocurre así, entre diferentes tipos de orbitales. Bien, eso es importante, tener en cuenta las dos tipos de enlaces presentes en una molécula covalente. Lo primero que vamos a recordar ahora es, dentro del enlace covalente, la teoría de Lewis, que es la teoría más sencilla, pero que es muy útil a la hora de plantearnos posteriormente cómo son las estructuras. Lewis no nos permite determinar las estructuras, pero nosotros vamos a combinar la estructura de Lewis con otras teorías para directamente dar toda una serie de información que vamos a ver sobre esta especie. ¿Qué es lo que quiero marcar acá? Un error que comúnmente se hace, que es combinar forma desarrollada con estructura de Lewis. De hecho, posiblemente en algunas de las láminas que nosotros veamos acá, yo cometo ese mismo error. Pero a la hora de plantear un examen y uno le dice que tiene que hacer la estructura de Lewis, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La interacción entre los electrones de la última capa de valencia de los elementos que están formando ese enlace. Y que el total de ellos configuran la configuración de un gas noble, por tanto, completan el octeto, que sería el caso del neón. Como los electrones se comparten entre ambas especies, para el hidrógeno nunca va a poder ser más de 2. Tenemos 2 electrones acá, para el oxígeno serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, perfectamente acá estamos planteando la formación de orbitales moleculares entre estas estructuras. Y tiene que quedar claro, dentro de la hora de plantearnos nuestra estructura de Lewis, que los electrones estén en el enlace y los otros serían electrones no enlazantes. No se ha incorporado nadie más. Bien. Ahora bien, tenemos que tener en claro también que de la misma manera que lo planteamos para hidrógeno, hay excepciones entre la regla del octeto y eso es lo que hacen una de las grandes limitaciones que tiene esta teoría. La primera puede estar relacionada con el octeto expandido, que hay que tener cuidado con esto, y con el octeto incompleto. Y en el caso que estemos mezclando compuestos que tengan números impares, vamos a tener números impares de electrones. Veamos esto con ejemplos para que se entienda mejor lo que yo estoy diciendo. Vemos el caso de compuestos que no pueden completar el octeto. El caso del trifluoruro de boro. ¿Por qué acá planteamos que no puede completar el octeto? Porque la única posibilidad es que el flúor done 2 electrones para formar un doble enlace en lo que ustedes llamarían una covalente dativa o covalente coordinada, como en realidad se llama. Pero ¿cuál es la imposibilidad de esto? Es que el flúor es el elemento más electronegativo que hay. Por tanto, él no puede donar electrones a el boro, que estaría cargado negativamente y él positivamente. Por tanto, esa posibilidad no existe. La estructura de Lewis o la estructura para este compuesto planteado sería una estructura de este tipo donde no completaría el octeto. Otro compuesto, por ejemplo, en el caso de una expansión del octeto, ¿qué compuestos sería, qué elementos serían los que podrían expandir el octeto? Los que tendrían orbitales D disponibles. Por tanto, si tomamos nuestra tabla periódica, serían los elementos del tercer periodo, comenzando por el potasio, que son los elementos que tienen orbitales D disponibles. Bien. Eso es importante. Por ejemplo, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que el nitrógeno, periodo 3, el sodio, el periodo 3. El nitrógeno no podría expandir el octeto, mientras que el fósforo sí puede expandir el octeto. Disculpe que manoteé acá de lejos el libro y me quedaba, me salté la línea. Bien, en ese sentido es lo que estamos hablando. Y por ejemplo, ahora referido a un compuesto donde no hay ninguna posibilidad de completar el octeto, es el
Siguiente, el monóxido de nitrógeno. ¿Por qué no hay ninguna posibilidad? Porque tenemos el oxígeno que tiene 6 electrones, la última capa de valencia, y el nitrógeno que tiene 5. La suma de los dos da 11. Bien, entonces tenemos dos posibilidades. Una, fíjense que acá justamente estoy planteando el error que se comete. Esto no sería una estructura de Lewis. Estos dos dobles enlaces, lo que estoy planteando acá son 4 electrones, lo hice para simplificar, pero tenemos lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, completa el nitrógeno, el oxígeno, pero tenemos 4, 5, 6, 7, el nitrógeno no completa. La otra posibilidad es esta, que lo complete el nitrógeno y no lo complete el oxígeno. ¿Por qué la segunda es menos probable? Porque el nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Por tanto, lo normal es que el oxígeno ale para él la nube electrónica y tengamos una estructura de... La posibilidad de más de una estructura de Lewis es lo que nos lleva a el siguiente aspecto que vamos a analizar, que son las estructuras resonantes. ¿Cómo uno plantea o se entiende las estructuras resonantes? Como una deslocalización de los electrones dentro de la molécula. ¿A qué llamamos deslocalización? ¿A qué? Veamos este compuesto que tenemos acá, no nos interesa el nombre, es una amida, pero no nos interesa el nombre, donde sabemos que el nitrógeno tiene un par de electrones sobre él. Bien, esos electrones yo los puedo deslocalizar de manera tal que, como el oxígeno es más electronegativo, ale para él la nube electrónica correspondiente a este doble enlace, y estos dos electrones formen el doble enlace con el carbono. Fíjense que de esta estructura a esta, lo que ha pasado es que los electrones que antes estaban acá han venido a caer sobre esta especie, pero el carbono mantiene otra vez 4, 5, 6, 7, 8. O sea, el carbono mantiene su nube electrónica completa. Bien, a eso se le llama deslocalización. Ahora, lo que nos queda ver es analizar los siguientes aspectos que estamos planteando acá. Uno puede tener más de una estructura resonante, claramente, porque si solamente tenemos una, no hay resonancia. Ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de estructuras equivalentes? Estructuras que son iguales, que no puedo diferenciar una de la otra. En este caso, que estamos planteando acá, son estructuras no equivalentes, donde esta estructura es más estable que esta. ¿Por qué? Porque en esta estructura que tengo acá estoy generando una deficiencia de carga. ¿Qué cosa es deficiencia de carga? Lo que estoy simbolizando acá positivamente, porque estos electrones los dona el nitrógeno de manera que aumenta la densidad de carga sobre esta especie. Por ese sentido es que esta especie es menos estable que esta. Bien, lo cual no quiere decir que no exista. Vamos a seguir conversando un poquito sobre esto, que yo sé que a ustedes esto normalmente les tiene dudas. Si después que conversemos esto hay dudas, podemos trabajar un poquito en el pizarrón. Bien, acá, por ejemplo, si estamos hablando del ion sulfato, esta sería su estructura. ¿A qué sería una estructura equivalente? La carga negativa puede estar lo mismo sobre este oxígeno que sobre este. Y acá yo plantear un doble enlace y acá plantear un simple enlace con densidad de carga negativa. La otra estructura que estoy planteando es exactamente igual a esta. Esto es una estructura equivalente. Bien. ¿Qué cosas son estructuras no equivalentes? Cuando planteo la posibilidad de formar totalmente distintas. Lo que yo tengo que analizar es cuál es más estable. La que sea más estable es la que tiene mayor probabilidad de que ocurra en el tiempo. Porque simplemente, ¿qué cosas son estructuras resonantes? Producto de la posibilidad de deslocalizar la carga, en diferentes instantes del tiempo voy a tener una estructura o voy a tener la otra. La molécula va pasando una a la otra. Cuanto más posibilidades de localización de carga tenga en función de que tenga mayor cantidad de estructuras resonantes, más estable va a ser el compuesto, porque la carga va a estar repartida entre más elementos. ¿Qué cosa es importante tener en cuenta? Que la carga se deslocaliza entre los átomos que están alrededor de ese átomo central.
Bien, eso es importante tener en cuenta. Veamos acá, cuando estamos hablando de estructuras equivalentes, las estructuras resonantes para el ion nitrato, donde acá, como vemos, es un caso similar al otro. Acá, a mí no me gusta en particular hacer esto, yo prefiero poner la carga sobre uno de los oxígenos. Acá, como ustedes vieron en química general con algunos docentes, esta forma de plantear donde la carga se plantea afuera del ion, yo la acepto y la planteo, pero lo que estoy diciendo es que esta estructura es totalmente igual a esta. Lo único que ha cambiado es la posición del doble enlace y con él también, evidentemente, la carga sobre uno de estos oxígenos. Estas tres estructuras son equivalentes. Al estar la carga esta deslocalizada entre estos oxígenos, eso es más estable que si estuviera solamente localizada sobre uno de ellos. Bien, acá, ¿qué cosa es importante cuando uno habla de una estructura más estable? Que posea ese compuesto en mayor número de átomos con estructuras del octeto, que tenga la mayor cantidad de dobles enlaces. ¿Por qué la mayor cantidad de dobles enlaces? Porque cuanto más enlaces yo tenga, más estable, porque mayor es la interacción entre este oxígeno y el carbono. ¿Bien? Veamos ahora los puntos 3 y 4 por separado. ¿A qué cosa quiero referirme con eso? Posee una distribución de carga en consonancia con los valores de electronegatividad. ¿Qué cosa estamos hablando con esto? Cuando yo planteo la carga, el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Por tanto, en la estructura posible, estructura resonante, sobre el oxígeno que tiene, es el que tiene que estar la carga negativa, y sobre el nitrógeno la carga positiva, no viceversa, porque no es estable que yo plantee carga positiva sobre el oxígeno. Lo mismo es lo que habíamos hablado anteriormente para el caso de tricloruro de boro, donde plantear la posibilidad de que el flúor tenga una carga positiva no es viable. Por eso, esta no sería una estructura de resonante posible. Bien. ¿Qué hablamos con lo de referente a separación de carga? Bueno, hasta ahora nosotros hemos hablado compuestos muy chicos como este, pero acá perfectamente donde tengo este compuesto de carbono, en lugar de estar enlazado a un hidrógeno, podría estar enlazado a otro carbono, enlazado con dos hidrógenos y otro enlazado con un carbono oxígeno. Acá la deslocalización de la carga, cuando estamos hablando que es cerca, es entre átomos adyacentes. ¿Qué son átomos adyacentes? El oxígeno es adyacente al nitrógeno. Si acá hubiera otro carbono y acá otro carbono, este oxígeno no puede deslocalizar con un oxígeno que esté en esta posición. ¿Bien? Si no se entiende, lo que estoy diciendo es esto. La deslocalización para el ion acetato es entre los oxígenos que están cerca dentro de ese enlace. ¿Qué cosa? Bueno, hasta acá está claro lo que estamos hablando. Cualquier cosa, veo en el chat acá. Díganme si hay algún tipo de duda en el chat. Discúlpenme los que se incorporaron a última hora. Yo no sé si alguien graba lo que yo hablo y demás, pídanselo a los demás compañeros, o si no, por correo electrónico les puedo explicar algunas cosas, pero no puedo retomar todo para atrás. Bien. Vamos entonces a repasar lo que estamos hablando. Lo primero, importante, que siempre yo le he dicho, es que la estructura de Lewis tiene que ser válida. Si la estructura de Lewis que ustedes plantean no son las correctas, directamente está mal lo que estamos viendo. Después yo les voy a hablar de un programa que usamos en química general, que no sé si ustedes lo llegaron a utilizar porque no vimos muchas entradas a ese programa, para trabajar un poco con esto y cómo uno puede sacar jugo al mismo.
Eso lo vamos a dejar para el final. La forma resonante solo cambian los electrones. O sea, después que yo planteo mi Lewis, yo no tengo que cambiar más nada, solamente deslocalizar los electrones en esas estructuras. El número de electrones desapareados debe permanecer constante. O sea, ¿qué estoy diciendo con eso? Que si yo planteo que hay 4 electrones desapareados, después yo no puedo aparentar que plantear que hay uno solo. Bien. La forma que más contribuyen son las más estables. Eso lo conversamos hace un ratito. Bien, otra cosa que quiero hablar respecto a la resonancia, que a veces es un error. En este caso hay resonancia porque estamos en presencia del ion acetato. Si en lugar del ion acetato estuviéramos en presencia del ácido acético no disociado, uno puede plantear ion acetato porque en solución acuosa está disociado. Si estuviéramos como un sólido no lo tendríamos disociado. La forma del ácido evita la resonancia porque evita la deslocalización de la carga. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que quiero plantear es que la deslocalización de la carga tiene que estar dada entre elementos o átomos que sean del mismo nivel energético. Yo no puedo plantear, me quedan 10 minutos, después cuando se pare esto nos vamos a volver a conectar. Yo no puedo plantear resonancia entre elementos que estén en diferentes niveles energéticos, porque para provocar esto tengo que darle energía al sistema. Por ejemplo, en el caso del ion acetato, la deslocalización está dada entre oxígeno. Si yo estuviera hablando del cloruro de carbonilo, que es esta especie, o del cloruro de sulfurilo, que es con el azufre, que acá la diferencia entre uno y otro, tenemos este par libre que corresponde al azufre. Uno puede plantear, el carbono y el azufre son de diferentes niveles, sí, pero es el átomo central. Acá lo que me tengo que concentrar es que el cloro y el oxígeno no pertenecen a el mismo nivel, por tanto no puede haber localizaciones entre ellos. Una pregunta que uno podría tener, ¿y si acá tengo flúor? Tampoco habría en ese caso deslocalización, ¿pero por qué? Porque el flúor estaría, para que hubiera una deslocalización de la carga, estaría dando cargas electrones y el flúor es más electronegativo que el oxígeno. Si hubiera 2 oxígenos, sí, lo que en ese caso no podría hacer con el carbono, sí podría hacer con el fluoruro de el ion sulfato. O sea, si acá tuviera una carga negativa de un oxígeno, podría haber localizaciones entre ellos, no considerando el cloruro acá. ¿Está? Bien. Cualquier cosa, si esto último que le dije queda duda, escriban el compuesto donde estoy planteando oxígeno y después lo podemos ver en el pizarrón que me lo acomode aquí atrás. ¿Qué limitación tiene la estructura de Lewis? Una muy importante, que yo no puedo saber la estructura del compuesto. Yo no puedo saber si el compuesto, por ejemplo, el tetracloruro de carbono o el metano, es un compuesto cuadrado plano o es un compuesto tetraédrico. Para esto están otras teorías, que es la que vamos a ver a continuación. Planteé tetracloruro de carbono, planteé metano, porque los dos son tipos de estructura CX4. Esa X puede ser cloro, flúor o lo que sea. Los compuestos van a tener la misma estructura. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para plantearnos la estabilidad del compuesto? ¿Qué es lo que nos va a determinar la estructura del mismo? Que las interacciones entre los átomos que están
alrededor del átomo central sean lo menor posible. Cuanto menor interacción tenga entre ellos, es más estable, porque si no, habría una repulsión entre las nubes electrónicas. En ese sentido, yo tengo una posibilidad de un compuesto tetraédrico y tengo la posibilidad de un compuesto cuadrado plano. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Acá los ángulos de enlace son de 90 grados, mientras que acá son mayores a 90 grados. Como son mayores a 90 grados, los átomos están a mayor distancia entre sí, por tanto la interacción acá entre ellos es menor que esta. Por tanto, este compuesto es más estable, porque hay menor repulsión entre las nubes electrónicas. Bien, en ese sentido, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta también. El par libre o par no enlazante. Cuando hay un enlace, hay una mayor interacción entre las moléculas. El par libre no tiene la acción del núcleo del otro átomo que está actuando en el enlace. Por tanto, esa nube electrónica puede estar más abierta en el espacio. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A lo siguiente. Esta nube, como hay una mayor expansión de la nube electrónica, hay una mayor interacción con las nubes correspondientes a los enlaces entre, en este caso, el oxígeno y el azufre, que serían nuestro átomo central. No lo mencioné, pero recordemos que no está mal, que el átomo central va a ser la especie menos electronegativa que esté presente, exceptuando el hidrógeno. En función de esto, yo voy a tener entonces una manera de expandirse la molécula. Observen que en este caso la manera sería trigonal plana y en este caso sería tetraédrica. ¿Por qué no acá? No es tetraédrica porque acá las distancias son mucho más grandes, inclusive todavía mayor de 120, pero si nosotros hacemos una circunferencia acá, en nuestro plano, tendría 360 dividido entre 3 sería 120, 120 cada uno, mientras que si tiene un compuesto tetraédrico es 109. Por eso, acá esta posibilidad, al haber menos orbitales presentes, recuerden que la región donde mayor probabilidad tengo de encontrar un electrón es en un orbital. Bien, estamos planteando acá, estos orbitales son orbitales de un enlace, mientras estos son los orbitales que corresponden a ese par libre. En ese sentido, la mayor repulsión es la que estaría entre un par libre y un par libre. Después estaría el par libre enlace y menor repulsión sería par enlace, par enlace. Por eso es que acá esto cerraría un poco. Bien, esto después lo vamos a volver a retocar. Pero ¿cómo podemos esta idea marcarla nosotros para desarrollar que un compuesto sea más estable que otro? Veamos estas dos posibilidades para este compuesto, que en este caso es un ion, el tetracloroiodato. En este caso, el primero que tenemos puesto acá, tenemos los 4 enlaces de cloro y 2 pares libres. Si nosotros observamos ahí, todas las interacciones entre ellos, los ángulos de enlace son de 90 grados. Mientras que en el que tenemos acá, donde tenemos estructura cuadrada o plana, los pares libres están opuestos, por tanto, la distancia entre un par libre y un par libre es de 180 grados. En función de como la mayor interacción y por tanto la mayor repulsión, cuanto mayor sea la repulsión, menos estable el compuesto. En este caso hay una menor repulsión entre los pares libres, por tanto este compuesto es más estable que este y por esto el ion tetracloroiodato tiene una estructura cuadrado plana. Bien, veamos otros ejemplos. Y acá lo que estamos hablando de la diferencia que ejerce un par libre en función de la deslocalización al espacio que tiene la carga. Como acá no hay una interacción, como se produce acá en el caso del ion amonio,
está más expandida la nube electrónica, por tanto, provoca, como la repulsión acá es mayor que la repulsión entre los elementos del enlace. ¿Y por qué? Porque acá la nube electrónica está repartida entre ellos. Hay menos posibilidad de deslocalización de la carga, porque los núcleos ejercen una atracción sobre los electrones. Recuerden el diagrama de la molécula de hidrógeno que planteé muy al inicio. Y por eso, en ese sentido, los ángulos de enlace acá son menores que el ion amonio. Importante acá lo referente al ion amonio en cuanto a lo siguiente. Que en el caso del ion amonio, ¿por qué esa carga positiva? Porque el nitrógeno dona el par de electrones para formar este enlace. Esta carga positiva está sobre el nitrógeno, acá. Al ser todos estos casos enlaces de igual magnitud, la distancia de enlace va a ser de 109 y es la diferencia entre esta especie y este compuesto. Este ion, para decirlo mejor, es una estructura tetraédrica. La estructura electrónica que tiene esto es una estructura tetraédrica. La estructura molecular no tiene en cuenta el par de electrones libres y por eso es una pirámide de base trigonal, porque hay solamente 3 enlaces. Bien, veamos ahora el caso del agua. El caso del agua, la geometría electrónica, que lo vamos a conversar después, cuando estamos hablando, ¿qué diferencia hay entre la geometría electrónica y la geometría molecular? Cuando estamos hablando de geometría electrónica, tenemos en cuenta los pares libres.